El Museo de Antofagasta, basado en el programa Memorias del Siglo XX de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIVAM, desarrolló el proyecto Rescate Barrial de las Historias, Patrimonio y Memorias en la comuna de Antofagasta, con el objetivo de promover la participación de la comunidad en procesos colectivos de rescate y valorización de la memoria, el patrimonio y la identidad local. En este caso, la historia de la población Bellavista, primer barrio obrero de la ciudad, cuya formación se remonta a la década de 1880, dado su cercanía con las primeras industrias de la ciudad, como la Sociedad Beneficiadora de Metales Bellavista de 1873, a la que debe su nombre. Actualmente se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad, a pasos del municipio antofagastino. Limita hacia el norte con calle Paraguay, al este con avenida Iquique, al oeste con avenida Edmundo Pérez Ujovich y hacia el sur con calle Nicanor Centeno. Perímetro en el que habitan alrededor de 7.000 personas de origen popular y clase media, distribuidas en antiguas casas y modernos edificios de departamentos. Desde mediados del 2016 y comienzos del 2017, junto a los pobladores se desarrolló el rescate colectivo e individual de memoria, además de la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de este antiguo sector. Proceso que comprendió la realización de encuentros comunitarios en la Junta de Vecinos, la recopilación de objetos, documentos e imágenes y una serie de entrevistas incluidas en este documental, cuya circulación comunitaria dará inicio a un nuevo ciclo de trabajo que permita producir otros relatos para que la máquina de narrar y de recordar se mueva, según el historiador Alessandro Portelli. El almacén de mis padres está ubicado en Bellavista, esquina Uruguay, donde él fue el primer supermercado del barrio Bellavista, donde expendía, era un supermercado de bebida alcohólica, de menestra, de todo artículo. Él les traían vino de Santiago, en barrica de 200 litros, la cual él la disminuía a suica de 5 litros. La almacenábamos y la vendía a la clientela. Ese era el negocio de mi padre, que funcionó del año 1950 hasta que lo tuvo mi hermana. El primer nombre se llamaba Bodega Ochagavía, y después mi hermana, cuando se hizo cargo de ella, le puso San Ernesto, el nombre de mi padre. Mi padre compraba también la fruta que venía del sur, vagones por vagones, sandía, melones, y lo íbamos a buscar ahí al ferrocarril, donde está el museo al frente, ahí descargarlo del ferrocarril la fruta, y la traíamos al almacén para venderla a la gente. En ese tiempo era todo barato. Fue el primer dorado que hubo en Antofagasta, claro. Yo llegué el 73 a trabajar ahí. Ya estaba el blanco, o sea, ya no estaba el dorado, ya estaba el blanco y negro. Claro, pues todavía estaba la cancha Bambura en el frente y venía la gente de la... En esa época llegué yo a trabajar ahí, estaba joven, tenía 24 años tenía cuando llegué a trabajar al blanco y negro. Y a trabajar de garzona. Mi padre vendía licores y vino, aparte de la cerveza. Llegamos, digamos, por decir, al barrio a venderle a todos los barrios de la calle Montevideo, que eran aproximadamente como 12 o 13 casas. Don Rafael Miranda y doña Adriana Wilson. Vendían la famosa ponchera de pisco, la ponchera de vino en las otras casas, y vendían mucho sangre toro, que le llamaban, que era un preparado que hacían, y bueno, gin con gin, y tragos típicos como la Cuba Libre y cosas por el estilo. El espectáculo, por decir, empezaba a las 12 de la noche, en la cual era atendido
por los garzones de ahí. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Pues no puedo decir que eran, bueno, digamos, eran homosexuales. Yo con ellos tuve muy buena relación, pero porque yo le entregaba el licor y ellos tenían que recibírmelo. Y empezamos después yo a atender todas las casas, las atendía todas. Dejaba el producto a las 10 de la noche y a las 12 de la mañana iba a recolectar los valores para otro día volver a atenderlo. El Rancho Matadero en un clatete. O sea, tuve la casa delante, pero atrás estaba todo. Pero tampoco eran de jugar cartas, jugar dominó, almorzar. Era un ambiente bien bonito. Nada de pelea, nada de nada, pues estaba adentro. Pero como te digo, todo lo que se cocinaba era súper rico ahí en el Rancho Matadero, porque como tanta gente que venía. Ahí llegaba a comer, aunque ustedes no crean, el señor dueño de la panadería de Antofagasta, el señor Pavich. Ahí llegaba a almorzar, todo fresco. No era un negocio de mantel blanco, pero era decente. Y ahí llegaban los señores Matarife también a tomar cerveza, majo, y ahí los boches, las peleas, ya es una parte, ese otro show. El matadero estaba en ese sector y uno miraba así por los hoyos. Bueno, yo entraba también, me colgaba, me pesaba. Habían esos ganchos grandes. Ahí vimos cómo mataban los toros, cómo mataban los chanchos, que le pegaban con unos mazos grandes en la calle. Un chillillo, todos los chanchos. Y se marcaban. Todo eso me gustaba venir a mirar ahí, pues. No, al menos, buenos recuerdos bonitos. Mi abuelo vivía un caballero que yo también lo estimaba con familia, no era mi familia, Guillermo Galvez. Ellos eran. Pero como era Matarife, ellos compraban y me acuerdo que ahí cuando yo cargaba con tarros para allá, que lavábamos las chunchulas, se ponían en las llaves y tú le soltabas y le sacabas todo eso. Y después empezabas a trenzar y llevábamos todo eso al mercado. Yo me crié entre todo eso, pues así, chunchule, que guata y todo el cuento. Bonita vida. Y todos los días carne, mi abuela manejaba de 2 frigideres y frigideres llenos de carne, porque ella daba pensión también. A la mesa habían 12 o 13 personas en el día. Era la mesa y después la familia. Pero harta comida. Yo a los 11 años iba yo a ayudarle a mi taita del matadero, a lavar guata. Le dábamos a las guatas nosotros los cabros con mi hermano. Trabajábamos una familia entre primos y hermanos. Un primo que tenía Don Santos Torres, ¿conociste a Don Santos Torres tú? Sí. El guatón Torres. Los Torres, claro. El guatón Enrique, mi taita, el guatón Augusto, el viejo mi abuelo el sordo. Todos eran viejos de estos brutos. Que agachaban la cabeza y trabajaban tomando. El vino tinto, que era consumido por los Matarife cuando venían a trabajar. En ayunas se pasaban a servir un aperitivo. Sin trago no hacían ni una agua, nada. O sea, nosotros los pagaban por toro, daban una regalía de 6,5 kilos en carne. Pero después te lo reducía a billete. Si se ganaban 180 toros, tenía que 180 veces 6,5 kilos. Y entonces se repartían todos, habían 4 cuadrillas de 8, de 10. Entonces ya esas 180 veces 6,5 kilos eran para todos los que trabajaron. Pero se mataba harto toro. No, todos los días salía mucho el toro caragüizo, que lo encerraban aquí donde está la escuela, ¿cómo se llama? Santa Tomás. Y ese era un corral, pues, grande. Y lo compraron estos güeyes en los carros. Y ahí llegaban, había más de 500 toros, ahí echaban todos los toros, los medios casos, los toros viejos. Los caragüizos se llamaban los toros los caragüizos. Fue bonita la vida, también fue perra. Fue perra porque uno no, ya después se casó, no miraba hogar, no miraba nada, sino que miraba puro ir a tomar nomás, ganar plata y para tomar nomás. Y muchos murieron de cirrosis,
Mala vida también de los jóvenes que iban durmiendo por fuera, por la calle. Tantas cuestiones que... Y nosotros vivíamos frente a la cancha. Yo nací y me crié en la calle Bellavista, entre Quito y Venezuela. Y ahí estaba la cancha de fútbol, que se llamaba El Matadero. Éramos niños, canillita como le llaman, cabros chicos, y ahí jugábamos. Y la única sensación que había era el fútbol. Un sello también de este barrio, que es el barrio Bellavista, ¿no es cierto?, de la Unión Bellavista, el club amateur más antiguo de Chile. Aquí en este barrio, en lo que va de la calle Centeno a la avenida Salvador Allende, habían 5 canchas de fútbol en una extensión que no abarcaba en sentido lineal 9 o 10 cuadras, de Centeno, digamos, a Salvador Allende. Partiendo por el norte, nosotros teníamos la cancha del Correhuela. Después tuvimos la cancha Andrómeda, la cancha del Matadero, la cancha de la CSU, la Bambión, que eran 2 canchas, ¿no es cierto? 5 canchas, así que imagínate la cantidad de deportistas, la gente que practicaba ese deporte. Y jugábamos. Y el día domingo ya habían partidos oficiales, que estaba el Unión Matadero, y había un equipo allá de la población Paraguay, que venía otro de la calle de Janeiro, y se armaron unos campeonatos así, de entretención nomás. Pero también creo que es un equipo más antiguo de Chile, la Unión Bellavista. Y tuvimos un muy buen entrenador, el viejito Hidalgo, que pertenecía, creo que era cabo segundo, cabo primero del ejército, del regimiento número 8 motorizado. El Chamullo Hidalgo le decía, buen entrenador el viejo. Llegó un momento que Bellavista en todas las ediciones salió campeón casi, no me acuerdo bien, salió en todo, en una no o dos, en todas las ediciones salió campeón en Bellavista, del fútbol amateur. La comunidad siempre lo siguió al club, porque el club, mire, en ese entonces se decía de que Bellavista era un Colo-Colo. Y usted sabe que yo no soy colocolino. Colo-Colo la gente lo sigue, llenan los estadios, los colocolinos, llenan nuestros estadios. Este era igual. Entonces, el club representaba al barrio y el barrio le respondía con su asistencia. Ahí sale en el diario Colo-Colo, hacían giras al norte. Vino Deportes La Serena, todo el estadio Museo, porque no teníamos estadio regional, toda la cancha de tierra. San Luis de Quillota, O'Higgins de Rancagua. Y vino Colo-Colo a jugar con Bellavista. Estadio lleno. Ya no caía más gente en el estadio, en la galería. Tuvieron que colocar sillas en la pista atlética. Ahí pusieron sillas, porque no caían personas. Y Bellavista reforzado, jugó el gringo Claris, famoso también el gringo. El Budi Angur, los Arancibia, el Pichón Arancibia, Rojas de la Cruz Helénica, se reforzó. Pero un partido 1-1, un club profesional, campeón que está acostumbrado a Colo-Colo a ser campeón, a un club amateur, como Bellavista. 1-1, un espectáculo. Bellavista cuando quiso que la ciudad de Antofagasta tuviese fútbol profesional, aprovechando toda esa gama de jugadores buenos que tenían y que existían en Antofagasta, era el momento de que existiera fútbol profesional en la ciudad. Entonces los dirigentes de esa época se reunieron y lanzaron esa idea. Y fueron a hablar con la alcaldía, con don Juan Floreal Regabarren, que era el alcalde en esa época. Yo creía que el fútbol era un medio importante para transmitir exteriormente la vida de una ciudad y para que esa ciudad se conociera en el interior del país y en el exterior del país. Así que yo, en mi afán de trabajar con la ciudad, tropecé con la formación de un club de fútbol, ya no amateur, sino que un fútbol profesional. Entonces Santiago le dijo, miren, si Antofagasta quieren tener fútbol profesional, no pueden haber 2 clubes, tiene que ser uno solo. Y para hacer así, tienen que fusionarse. Entonces Bellavista quiso llamarse Norte Grande.
Y los dirigentes, no, pues, dijo, como nortelantes si somos villaístas, pues, dijo. Entonces saltó otro, le dijo, ya, representemos a la ciudad, si nosotros somos villaístas de Antofagasta, representemos a la ciudad, llamémoslo Antofagasta. Buena idea, le dijo. Atacama se mantuvo con el nombre, porque ahí estaba la plata, el puerto mueve plata, entonces ellos fueron los portuarios. Puntualmente a las 8 de la mañana estuvieron todos allá. Y uno se paró y dijo, alcalde, hemos decidido después de muchas cosas y haciendo una crítica y una inspección de todo lo que puede ocurrir, hemos decidido colocarle al pueblo de Antofagasta por nuevo. Perfecto, me voy con esa. Es que mis cositas y me fui a Santiago. Entonces la gente que quedó en el camino dijeron, pues nosotros también queremos jugar. Pues. Si ya no pudimos ir a la profesional, formemos otro equipo. Pues. Entonces ahí nació el Bellavista Junior, o sea, hijo. Hicieron los papeles a la AFA lo remitió a ANFA y allá los estudios y lo aceptaron como Bellavista Junior. Y formaron un tremendo equipo que salió campeón al tiro del campeonato del ascenso de la AFA y subió a la de honor al tiro. Y salió campeón al tiro de la de honor. Hicieron un cabro muy bueno en el club, buenísimo. Entonces, ellos quedaron con el hambre de que eran Bellavista Junior, Bellavista hijo. Y ya la PEA había partido ya, pues. Entonces dijeron, ¿y por qué no podemos recuperar nuestro nombre? Empezaron a hacer los papeleos, qué sé yo, y todas las cuestiones. Y nosotros queremos recuperar nuestro nombre, ya que Bellavista entregó el nombre para la ciudad y ya no se llama Bellavista, se llama Antofagasta. Nosotros queremos recuperar nuestro nombre. Y se la aceptaron. Y la antigüedad. Así que ahí nuevamente volvimos a ser Unión Bellavista. Desde el 12 de septiembre de 1896. Esa es la historia. La institución no debe de morir. Las personas que pasamos por ahí, sí. Los jugadores, sí. Pero la institución debe de perdurar en el tiempo. Porque es parte de la ciudad. ¡Aló, Chile! ¡Bien negro, bien! ¡Bien negro, huevón, bien! Hizo la que hizo el Sánchez, pero con las revoluciones distintas. No, que el Sánchez bencinero, este Juan es personal. En Antofagasta nació toda la prostitución en el centro. Después se fue a la calle Copiapó. Después se fue a la calle 14 de febrero. Y yo viví ese momento 14 de febrero porque mi mamá arrendó una casa en 14 de febrero con una puerta central y una puerta al lado. Y era como, entonces le tocaban la puerta. ¿Se puede pasar? Mi mamá le echaba garabatos. Y bueno, pero ya había, ¿me entiendes tú? Y en el pasaje 14 de julio, que está a la vuelta, ya había una prostituta que tenía casa instalada. Y bueno, y ahí estaba, qué sé yo, el Mollejento Carlos, la Metro 80, bueno, más tarde la Ana la Rumbera, en fin, habían ahí varios locales de diversión nocturna. Entonces, cuando Antofagasta, el centro de Antofagasta, esto queda muy del centro de Antofagasta, se decide cambiarlo hacia el sector norte. Incluso aquí en la calle Adamson empezaban las primeras. En Adamson y en Iquique estaban los primeros boliches. Y después llegaban ahí a la esquina del Centeno con la Piedra Verde, que todavía tiene el letrero, si no me equivoco. No sé si lo habrán visto, o creo que echaron abajo ahí. Y de ahí para allá ya estaba Montevideo, Río de Janeiro y Bellavista. Eran 2-3 cuadras, si no era más. Que este barrio bohemio era un barrio bohemio, pero así a cabalidad, al 100 por 1000, digamos. No era solamente, digamos, la casa para recibir, como bien lo nombraba, no solamente a los portuarios, a la gente que llegaba de los buques, los embarcados, ni a los ferroviarios, sino que aquí también llegaba mucho pampino y mucho minero. Ese minero que baja, no sé, por cada 60 días y que se quedaban 2 o 3 días, digamos, en los prostíbulos, en las casas, y llegaban con bolsillos llenos y después llegaban para que el patrón los pescara y los llevara de vuelta a la mina. O sea, eso también era parte, digamos, del folclore. Donde Rafael primeramente no lo dejaba entrar obrero. Tenía que tener cierta cuña, tenía que tener.
no entraba cualesquiera, porque era caro el trago. Por ejemplo, usaban todos los contrabandistas llegaban, porque pedían, pero el que no podía entrar, pues, si sabía que no podía entrar, pues. Y lo esperaban en la puerta, lo recibían las niñas en la puerta. Muy buenos clientes. También teníamos personajes que llegaban a las casas. Llegaba don José Papich, llegaba don Andrés Sabela, personajes de la historia de acá de Antofagasta. El afán de don José Papich era extraordinario. El hombre llegaba con su abrigo color gris, con un clavel en el ojal, con su pañuelo bien colocado en la parte de acá, el lado blanco, en el lado ahí. Es lo único que le gustaba, conversar y atender a toda la gente que estuviera. Uno llegaba ahí, don José, póngale una ponchera, póngale un trago, ponga eso. No andaba con dinero, solamente hacía la atención en diferentes partes. Entraba a todas las partes, conocía a la gente y terminaba la función en la casa que estaba, iba a otra casa o iba a una sala de cerveza y hacía el común y corriente. Don Andrés Sabela Galvez era distinto. Le gustaba conversar más con las mujeres, preguntarle la vida que llevaban y también con los mariconcitos explicando, conversando sobre cómo era el trabajo de ellos. Pero él, don Andrés Sabela, solamente se tomaba sus buenos tragos, pero también hacía esto porque a él, para su mente, para su manera de pensar como poeta y escritor, le servía bastante en el término de su giro que hacía. Era un profesor innato acá dentro de Antofagasta. Llegaba José Papich y se cerraba el prostíbulo. Y Andrés Sabela era un hombre que le gustaba, efectivamente, como lo dice Aníbal también. Él transformaba el prostíbulo en una tertulia. Y se ponía a conversar con los maricones o mariconcitos, con las prostitutas, les preguntaba de su vida. O sea, había un interés, digamos, social muy profundo del poeta para compartir, y nadie se espantaba, pues nadie se enojaba y la cosa seguía. O sea, seguían bailando y él conversaba. Yo tuve la suerte, digamos, de compartir algunas cosas en ese sentido con él. Bueno, ahí entre la señora estaba la famosa Aida, doña Aida, y a las 11:30 le decía: ya niña, afuera, los cafiches a la calle, para que llegue la gente a divertirse. Y estaba ahí, había uno, el Lalo, que tocaba el piano, y para dar inicio al espectáculo tocaba la comparsita en piano, en tono de música, muy lindo, muy lindo. Bueno, Rafael también tenía su orquesta. Doña Diana tenía a un baterista que era cieguito, el señor Yudunich. También tocaba un señor Peralta la guitarra. Y había un Tony que cantaba cuando decía: se anuncia el espectáculo hoy día, tal día, y cantaba una canción que se llama Mala, Mala, Mala. Y usaba los pantalones apretados, igual que esos zapatos, pantalones de bombilla, con calcetines negros tipo creo que para Henry, usaba así. Y como era medio cabezoncito, era chistoso verlo, y con ropa clara. Se comenzaba a tocar 11:30, 12 de la noche. Entonces tocaban, por ejemplo, 45 minutos por un cuarto de descanso. Y así sucesivamente se hacían 4 o 5 salidas en la noche, hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana paraba todo, automáticamente. Y el sueldo, en ese tiempo, el músico era bien remunerado, y aparte, pero había una tradición, que nunca, hasta el día que cerraron esas casas. Por ejemplo, tipo 12:30, 1 de la mañana, venía cualquier niña, y pescaba el platillo de la batería y corría el platillo, como dice, y eso más o menos durante la noche eran como 2 o 3 veces. Entonces, prácticamente esa propina que caía, sin exagerar,
triplicaba, cuadruplicaba el sueldo que le pagaban a uno. ¿Entiendes? Entonces era, no sé, hasta cierto punto el músico era bien remunerado. Ya en la adolescencia y ya de hombre, alcancé, digamos, a vivir esa parte del prostíbulo donde se tocaba cueca. Cuando hoy, digamos, está de moda prácticamente, ya es casi como un arte, como un arte, digamos, que se cultiva, como una suerte de espectáculo, como una coreografía. Aquí en el barrio era real. Y aquí, y las casas putas tenían, para los 18, se engalanaba con banderas chilenas, o sea, todo, y se bailaba pura cueca. Y los conjuntos ahí tocaban, digamos, la música nacional, se cantaba, se bailaba, y se bailaba la cueca chora, pues, o sea, esa cueca, digamos, de prostíbulo que no tiene un padrón definido en cuanto a lo clásico que nosotros conocemos. Y eso era impresionante. Mire, los carabineros salían a hacer guardia, clientes, no hay ni qué preguntarlo, eran todos clientes porque todos tomaban, pues si le daban. Ellos verían cómo llegaban a la comisaría cuando se embarcaban en los caballos todos curados. Los pacos según el acomodo que haya. Siempre sucedía eso. De repente una buena atención, de repente los pacos se quedan callados de lo que voy a pasar, algún robo, algún problema, se quedan callados. ¿Por qué? Porque también dentro de la noche también había sus tragos, había sus cosas para que ellos pasaran el frío cuando andaban a caballo. Algunas veces los caballos los dejaban afuera, los muchachos del barrio los pescaban los caballos y se iban a pasear ellos, los pacos ahí tomando. Después estaban curados, después preguntaban por los caballos y los caballos andaban paseando, pero andaban los del barrio. Entonces, esa es una anécdota bonita. Después llegaban y le entregaban los caballos y los pacos se iban a la comisaría, cumpliendo su turno. Un día llega el dueño del Dorado, don Víctor Hernández Ávalo, a mi casa y necesitaba una cantante, porque según le habían comentado que yo cantaba. Yo recién separada, estaba con mi niño chico y le digo... bueno, no lo pensé 2 veces, esta es mi oportunidad, dije yo, porque era algo que yo iba a cantar, era algo que me iba a realizar como cantante. Consulté con uno de mis hermanos y poco en el temor, porque era un trabajo de noche. Jamás he negado que canté de noche, para mí eso me ayudó, porque me hizo más fuerte y me ayudó a conocer otro mundo, otra vida, que antes de yo tenía prejuicios sobre la noche, y cuando estuve dentro no fue así. Fue una etapa muy bonita de mi vida, conocí muy lindas compañeras, conocí la vida triste también de muchas mujeres, porque hay que ser valiente para trabajar de noche, hay que tener cojones, como se dice, y hay que salir airosa. Yo, gracias a Dios, no caí en ningún vicio, en nada. Me cuidé y tenía compañeras muy lindas que siempre me cuidaban. Y viví un mundo, otro mundo, pero que me hizo... acrecentar mi carrera, porque gracias al Dorado, gracias a que yo trabajé ahí, me hice conocida, y el Dorado partió aquí en la calle Montevideo. Víctor Hernández tenía su restaurante que se llamaba El Dorado. Dicen por ahí la historia, ¿no?, que había un pescado que se llamaba El Dorado, y ahí era como el plato fuerte del local. Luego él fue creciendo con su restaurante, después ya fue una sala más grande de espectáculo. Él tuvo 7 dorados, hasta el Dorado séptimo llegó. Después fue Los Dorados simplemente, y yo ahí anclé, me quedé hasta que eso ya terminó, murieron los dueños, y cuando mueren los dueños, mueren los locales. Y estos negocios se fueron de la noche a la mañana, los cortaron al tiro. Nada, que mañana que pasa al tiro no. Los dejaron a todos en la calle. Había una protesta de la gente que se había instalado. La gente que se había instalado seriamente con su familia protestaba. Claro, porque también se producían algunas cosas, que las mujeres salían desnudas, o que a la hora de las 12 estaban tomando el sol. En fin, habían algunas cosas que ya no se marginaban de las buenas costumbres y la moral. Y entonces comenzó una crítica. Y el mayor me dijo aquí, mano dura, y me dice, y se acabó. La verdad que fue así.
La niñez nuestra fue ahí en la Poza del Cuadro, ¿ah? Donde íbamos los niños aprendíamos a nadar en la Poza del Motor. Y después pasamos al islote y después a la famosa Poza del Cuadro, donde hubo el personaje Carlyle, que le decíamos nosotros, que venía de Estados Unidos a pasar las vacaciones. Él fabricó la puntilla que le llamamos nosotros, donde lo tirábamos los clavados, la cimbra. Entonces, ¿cuánto se llama? Ahí él la hizo poner y ayudaba para las playas que tuvieran más limpias, todo. Intervenía en eso, que era una persona muy querida en el barrio, que venía de tan lejos a pasarla acá en el barrio donde se iba a criar. Yo viví en las dos casas de la abuela, para allá y para ahí. Pero lo que me gustaba, en la casa de mi abuela, mucha plata, mi abuela Blanca. No así en la casa de mi abuela Estela, que era más pobre, pero era como más el calor de vecino. Porque ayer yo me sentaba de repente en la puerta de mi abuela, y ella, yo, mi papi, Willy, mi abuelo, así, ¿me entiendes? A lo lejos, la vecina, hola, ya. En cambio, acá abajito, todas las tardes como, no sé, como una rutina de que venía la señora Frosina, mi tía Sara, todo, porque siempre antes uno le decía tía, la tía Sara, y contar historias, pues. Como por ejemplo esa historia que siempre la recuerdo yo, que la señora Frosina, una que vivía en la casa de mi abuela, decía que ella, cuando empezó a pinchar con el esposo que tenía, dice que se ponte en la plaza y ponía a leer un libro. Y él ya con el diario, así, echándose el ojo. Y dice que ella decía, ¡ay, qué culto este hombre por el diario! Y ella también, porque cuando ya se conocieron, ninguno sabía leer. O sea, fue tan tierno porque, o sea, se llamaban a ti, pero ninguno sabía leer y los dos estaban con un libro para echarse el ojo. Todo se aceptaba dentro de una sana convivencia que era muy solidaria la gente de aquí en el sector, porque tenía la raíz obrera de la solidaridad de clase, y eso era muy bonito. Y ese de reunirse, de estar todas 2 horas, 3, y después se iba cada uno para su casa. Pero todas las noches lo que no se hace ahora. Bueno, ahora yo lo hago con la Teresa y la Digna, mi amiga. Pero en esos años sí, sentarse en la piedra, conversar, darse un tiempo como vecina. Muy lindo. Y de eso de que mi abuela lavaba, planchaba, la otra señora igual, todas trabajaban. Trabajaban con ropa ajena o lavándole los matarifes, así. O bien vecina, tengo el pescado, de pasaba, mi abuela tenía carne, le pasaba. ¿Me entendían? Muy buenas vecinas. O a señora Estela le decía, ¿sabe hacer mayonesa? Venga, yo le hago. Y la otra se corta la cebolla. Muy unidas todas. Y comadres, pues todas así, comadres, así por decirse. Eso me recuerda mucho a mi abuela. Y se enfermó después, pero nunca sola, siempre las vecinas venían a verla. Muy lindo. La conexión que había entre el ferrocarril y el barrio Bellavista, éramos como hermanos en el fondo, porque nosotros, a pesar de vivir muchos años en un sector privado, cerrado, compartíamos mucho en los trenes de recreo, que salían de acá de la estación de calle Valdivia. Los trenes de recreo salían los días viernes en la noche y salían los días domingos en la mañana. Esos trenes eran, bueno, para las personas del ferrocarril eran gratuitos, y para las otras personas les cobraban un pasaje muy bajo. Y era muy pintoresco porque había que pelear para poder entrar a los trenes. Era mucha la gente, cerraban incluso las puertas de rejas que habían, los mismos guardias que habían ahí, tenían que cerrar porque la gente quería viajar mucho en esos trenes. Entonces viajaban tanto gente de Bellavista, de Paraguay, de Valdivia, de todos esos sectores. Entonces nosotros participamos más que nada con la comunidad por eso, porque éramos parte del movimiento económico que se producía en esa época. Mi relación con el barrio bohemio propiamente tal, también la considero como una parte muy feliz de mi infancia, ya para la adolescencia. Porque una vez por casualidad, yo hacía todo el recorrido por las canchas de fútbol. En los días domingos vendía todas las empanadas. Y en los días de semana, mi mamá hacía dulce, mi papá hacía los fines de semana empanadas. Y mi mamá hacía dulce. Entonces yo los vendía. Y una vez llegué con muchos dulces
Y por esas cosas del destino, tipo 5 de la tarde, porque los dulces eran para las 11, me invité a una casa, a una de las casas de los prostíbulos. Y me metí hacia adentro y vi a una mujer y me vio y me dijo, ¿qué andas haciendo? Yo le dije, bueno, ando vendiendo. Y me quedaban como 20 dulces. Yo salía con 50, 60 dulces en unas canastas de mimbre, ¿no? Que mi mamá me colocaba así un saco harinero porque el peso, porque yo era un niño todavía. Estoy hablando 11, 12 años. Y me dijo, ¿y cuántos te quedan? Y me quedan como 20, y voy a llegar a la casa y mi mamá me va a retar. Y claro, yo le puse un poco de color también. Pero ese fue el inicio de una gran relación muy humana, en el sentido de que esa mujer me compró todo. Y llamaba a las amigas, pues, de las piezas que estaban tomando solas, ¿verdad? Y decía, vengan niñas. ¿Verdad? Y eso fue el principio. Ves que yo salía a vender, ya caminaba 2 cuadras, no, para allá, y me devolvía y las vendía también en el barrio. En la época de cabros chicos nosotros nos sentimos feliz en el barrio. Todos los que vivimos en el barrio nos sentimos feliz, porque era extraordinario. Por ejemplo, el 21 de mayo, el 18 de septiembre, las Pascuas, los negocios le dan un permiso municipal. Entonces era libre. Entonces las mujeres, todo engalanado, y llegaban la gente, las familias de Antofagasta, a visitar las casas putas. Y era extraordinario porque entraban, miraban todas las cosas y todo en un correcto desempeño en el día, porque iban con la familia. Después en la noche ya cambiaba la situación ya. Y aquí a veces cerraban las calles y hacían fiestas. Baile para la fiesta, ya sea de 18, 21 de mayo. Los niños siempre bien vestiditos, de marino, y con su banderita. Pintaban las casas. Porque este barrio siempre como que era mal mirado por la gente de allá. O la gente, para allá no, un poco existían, pero para allá. Pero todos llegaban a cabo. Entonces esa es la cosa. Pero no había apatía, no. Que cuando sale a ir esto muriendo, no. Porque si a nadie molestaba, po. Si el barrio era, todo el barrio era de ellos. Toda la calle Montevideo de Bellavista y Quique era puras niñas y puros niños. Eso te diría de mi barrio, que me acuerdo. Y que lo seguimos haciendo, al menos los que estamos ahí. Siempre el que tú tenías, préstame que yo tengo, y sin decir molestarse después, no, para nada. O que estáis enfermo hoy, o que tú te podés perder un día y ya te van a ver qué pasa. ¿Me entendí? Tú por último, ¿qué te pasó ayer? Que no te vimos, ya que la han visto. Yo me pierdo, hay veces que salgo callejado y me saben que yo no estoy, y yo digo, son mi aduana, le digo yo. Eso me gusta de mi barrio. De andar pendiente, no es por copuchenta, porque muchas personas pueden decir, ay, que son copuchentas. No, es por saber si estáis viva o si estáis muerta, no sé. Y eso queda todavía. El de dar sin tener que pagar. ¿Me entiendes? Lo que te falta, sin tener que cobrarte. Eso queda en mi barrio y me gusta. Y me emociona porque fueron lindos momentos. De los homosexuales, el que más resaltó fue Ernesto, que se operó y quedó convertido en mujer. Se puso el nombre Ernestina. Y en el tiempo de González Videla, cuando empezaron a fondear a los homosexuales, lo contaban los padres, nosotros, mi suegro, todo eso. Aquí en Calle Quito fondearon a un homosexual para que no lo mataran. Se llamaba La Pilar, le decían. Le tiraban con cordeles, le tiraban unas viandas para que pudiera alimentarse. Lo fondearon por lo menos 2 o 3 meses, hasta que pasó el boom ese, porque los otros homosexuales tuvieron que casarse, como el Nikita Mauraki, que se tuvo que casar para que no lo fondearan.
todos esos personajes. Había como un pequeño pasaje, por decir así. No era un callejón, era un pasaje. Que no caía, bueno, póngale 35 centímetros. Más no era. La separación de las casas. Y ahí estuvo, en el tiempo de Videla, no eran a uno, eran dos los que cayeron ahí. Estaba Enriquito, que era un hombre, pero, perdóneme, totalmente intelectual. De lo que usted le hablara, él le contestaba, y era un hombre, pero intelectual total. Le hablaba de la vida, le hablaba de la guerra, le hablaba de Napoleón, de quién usted le preguntara, el hombre sabía de platillos voladores. Era un hombre, pero se la leía toda, con decirle que yo creo que se leía hasta la estampilla, porque el hombre era intelectual total. Y también tuvo el otro, el Pilar. Entonces los dos metidos allá abajo. Y los otros, los niños, le tiraban comida con un tarro abajo, con un alambre. Y así se salvaron, los dos. Hubieron dos metidos aquí, no uno, dos. En ese callejón. En Cervecería Unida mi experiencia fue a la edad de 14 años cuando murió mi padre. Entré a trabajar como contratista, fabricando los cajones de cerveza que habían de madera en ese tiempo. Después trabajé hasta los 19, 20 años y ahí pasé a engrosar la fila del trabajador de planta de Cervecería Unida en 1966. De la experiencia como trabajador, en ese tiempo cuando intervinieron la Cervecería Unida, después cuando hubo el golpe militar volvió a la realidad, entonces dijeron que la empresa estaba en mal pie económicamente, entonces lo descontaron el 5% del sueldo a los trabajadores, lo que con la lucha con los gremios, los sindicatos, nunca más pudimos recuperarlo. Los almuerzos de 35 minutos los rebajaron a 25 para recuperar producción. Entonces son experiencias que prefiero olvidarla uno. Y tantas cosas que pasaron también en el tiempo ese. Tantas cosas anormales. Como ya toda la gente está enterada de lo que pasó. Transcurrió el tiempo, viene la dictadura y estaba una noche o a las 2 de la mañana cuando sentimos los helicópteros en la noche. Y por la costanera, las metralletas disparando al aire, porque yo me levanté por la ventana a mirar y me alcanzaba a ver para abajo, disparando al aire y las bengalas dejaron como de día todo el sector. Al otro día amaneció cercado todo el sector de la Cervecería Unida. No dejaban pasar a nadie los militares, cerraron todo. A mi casa no fueron, pero generalmente casi revisaron todas las casas de la población, de los 6 bloques. Y no fueron a mi casa, se asomaron por la casa del vecino Calacero arriba y miraban para el patio de mi casa y estaban por la ventana mirando y se fueron. No vinieron. Entre paréntesis, yo dormía con mi hija y mi señora en el suelo, pusimos las marquesas en las paredes y dormíamos en el suelo por los tiroteos en la noche. Entre conversación y conversación, quiero ser bien claro que a mí no me consta que lo que se conversó con los vecinos era que el senador, pero era senador, me parece, Juan de Dios Carmona, había hecho la denuncia a las Fuerzas Armadas que en las Cervecerías Unidas habían armas. Ese fue el motivo de lo que había sucedido. Lo otro, que tomaron mucha gente exigiéndole que tenían que decir dónde estaban las armas. Evidentemente que uno esas cosas no las ve, sino que después se las convence, la gente las convence. Incluso tenía un vecino que el yerno de él trabajaba en la CU, pero trabajaba para el lado norte. Y ese era el comentario que había, que habían sacado al gerente, era un muchacho muy joven, lo torturaron, yo no sé si efectivamente lo mataron, como dicen, o la gente empieza
a decir cosas y la cosa no era así, sino que pueden haberlo tenido para conversar con él y la gente empieza a inventar que le pegaron y que lo mataron. Pero que se torturó gente ahí, de la gente que trabajaba ahí, es efectivo porque eso lo conversamos, ¿no? Con algunos vecinos. Incluso hasta en el mar se registró, ¿no? Nunca se encontró lo que es una hoja de gilet. Nada. No hay ninguna información, ¿no?, de que se haya encontrado un arma en las Naciones Unidas. Mi padre era panificador. Se levantaba a las 2 de la mañana a ir a hacer el pancito calientito que nos llegaba a casa todos los días. También trabajó en el ferrocarril y era dirigente social. Mi padre fue un guerrero, un viejo aguerrido, valiente. Mi padre fue víctima también del golpe militar del año 73, ¿no sé, cayó en las manos de la milicia, donde mi viejo fue torturado y posteriormente muere a raíz de las torturas que recibió en esos años. Algo que como familia nos golpeó mucho hasta el día de hoy. Yo creo que esa pena, ese dolor de haber perdido a tu padre en manos de estos torturadores es algo que nos marcó a la familia. A mí sobre todo porque era niña y mi padre salió vivo, pero muere en mis brazos. Mi padre fue detenido en Pisagua años anteriores y luego fue detenido aquí el año 76. Ese es un dolor que nos ha marcado como familia y especialmente a mí, que era una niña en esos años, y que mi padre era el que me llevaba a la radio a cantar. La empresa Edelnor producía una contaminación nociva para la comunidad porque ellos tenían 10 motores que funcionaban diariamente, día y noche. Eran 2 motores MAN y tenían 8 motores General Motors. Entonces ellos tenían una capacidad instalada de 26 watts. Pero esa función no era para la comunidad, sino que era para abastecer al sector minero. Obviamente ellos nunca reconocieron que era para el sector minero. Ellos decían que eso era para la comunidad del sector de Bellavista. Y contaminó por más de 50 años, porque ellos se instalaron en 1950, a mediados. Y en el año 2007, un señor que vive al frente de lo que era Edelnor, él empezó a mandar cartas, incluso a la Presidencia de la República, dando a conocer el problema. Y de ahí partió todo. Nosotros vivíamos justo a un costado del gasómetro, que es la calle Quito, que debería de subir, porque esa calle Quito llega hasta arriba, pasado la línea. Pero en esa calle, justo donde está la Santo Tomás actual, había una entrada hacia el ferrocarril, que era el campamento que tenía como 100 y tantas casas. Nosotros vivíamos en el número 27, que colindaba justo con el gasómetro. El gasómetro era un punto estratégico de abastecimiento de gas. Ahí producían gas, almacenaban gas. La gente se empezó a movilizar y se formó un comité de defensa del medio ambiente Bellavista. Pero fue una lucha grande, larga, porque se involucraron 35 estamentos del Estado. O sea, les hicimos participar a todos ellos para que conocieran el problema que afectaba a la escuela Ecuador en 79. Entonces dañó la salud de muchos niños ahí. Ahí había salacunas, hay todavía jardines infantiles, la escuela, el hogar de ancianos y, como le decía, un radio aproximado de 5.000 personas que durante 50 años sufrieron la contaminación de Edelnor. Acá en Antofagasta, yo creo que en todas partes del mundo sucede, pero aquí, a diestra y siniestra, nos está matando de hace muchos años, no de ahora.
No podemos de repente pensar que ahora está sucediendo eso. Cuando el comité comienza a funcionar, nosotros nos empezamos a enterar de muchas cosas, como por ejemplo que en el comedor que estaba al frente de Del Nor, digamos en el patio, en el fondo estaba el comedor de la escuela de 79. Entonces a nosotros un día nos hicieron pasar y estaba todo la cocina donde estaban los niños almorzando. Toda esa cocina tenía un polvo negro adherido a las paredes. Entonces las operadoras de los alimentos, ellas tenían que tapar los alimentos, porque los alimentos se contaminaban con ese polvo negro. Y después empezamos a conocer por testimonio de los apoderados que ahí hubo una gran cantidad de personas que sufría de asma. Tal como decía la señora Magda, nosotros también se nos manchaban los pisos, la ropa cuando la tendíamos también salía negra, y era por el gasómetro y era por el plomo. Por el plomo que había atrás en los patios del ferrocarril. Ahí transitaban los vagones abiertos con el plomo, y el plomo es muy volátil. Entonces, habían personas que a pala descargaban el plomo. Y ellos tenían los puros ojos así abiertos y todo el resto estaban negros. Pero ellos nunca supieron qué significaba contaminarse con plomo. La lucha fue por los niños. Es una satisfacción muy grande haber participado de una actividad así, porque usted tiene que entender que la GDF es una transnacional que tiene una cobertura internacional. Tiene la cantidad de energía en todo el mundo, es una empresa que domina ese rubro. Entonces nosotros éramos 8 personas, sin nada, 0 recursos. Tuvimos que sacar una posesión efectiva para poder actuar con mayor propiedad, y a veces no teníamos dinero ni para la fotocopia. Fue una lucha sin cuartel. Fue una lucha dura porque en muchas ocasiones fuimos desestimados, no nos querían recibir, se tenían que solicitar hasta 5 o 6 veces las entrevistas para poder plantear el problema. Entonces fue un periodo bien difícil, pero afortunadamente se logró. Y según los registros, en la América Latina, esta es la primera termoeléctrica que un grupo de personas la hace parar. Ellos obviamente nunca van a reconocer que fue la comunidad la que hizo parar la contaminación. O sea, toda la vida hemos sido contaminados. Y lamentablemente, para el beneficio económico de los empresarios. Porque eso siempre ha sido así. Porque no hay respeto por las personas. No hay respeto por la salud de las personas, por la integridad de las personas. Ellos nunca reconocieron que fue la comunidad la que los sacó. Ellos no tenían ninguna intención de salir de ese lugar. Incluso la última actividad para que ellos se fueran llegó a la Corte de Apelaciones porque ellos apelaron allá. No se fueron cuando la municipalidad dio orden de traslado de la empresa, que fue en el año 2008. Ellos siguieron trabajando por 1 año más. Y ellos se fueron aproximadamente 2 años, 8 meses después, cuando la Corte de Apelaciones los favoreció a ellos, porque ellos, ¿qué discutían? Que el terreno era de ellos y que ellos no podían moverse de ahí, porque era de ellos. Pero finalmente, cuando la Corte aprobó que sí, que ellos tenían potestad sobre el terreno, ellos inmediatamente hicieron un aviso de que la empresa empezaba en ese momento una carta GAN para sacar todas las instalaciones de allí.
Entonces fue la presión de la comunidad, la unión de la comunidad la que sacó a la empresa. Este proyecto también busca dar continuidad a diversas iniciativas desarrolladas desde la DIVAM, tendientes a incrementar el protagonismo de sus comunidades locales en sus decisiones y acciones, para lo cual se trabaja desde las bibliotecas, archivos y museos. Fueron los propios vecinos quienes redescubrieron, relevaron e hicieron significativa su historia y experiencias de vida. Fueron ellos los que definieron aquello que consideran parte de su identidad, memoria y patrimonio, entendiendo que este no es dado de una vez y para siempre, sino que se construye socialmente. Este documental nos permitió registrar testimonios sobre las más diversas experiencias y realidades de una población de Antofagasta, contribuyendo a hacer visible la memoria cotidiana de hombres y mujeres, sus vivencias y percepción de la vida social, económica, política y cultural del barrio Bellavista. Exigirle a mi memoria los espectros que llenaron el paisaje de mi barrio no es tarea difícil, sí penosa, cuando evoco en la nostalgia sus ausencias. No es difícil si están vivos los eventos tan cercanos que no alcanzan a recuerdos. Si es penoso el olvido y el desprecio con que muere lo nacido para eterno. Oh, mi barrio Bellavista, no hay ninguno que en la perla del norte se compare. No es alarde, es jactancia demostrable el hablar de nuestra infancia inventariada. De su inicio nos dirá la vieja historia que era el fin de los límites urbanos. Extramuros que hacia el norte se deslizan, amparados por el fuerte Bellavista. Barrio obrero fue su sello en el principio, ferroviarios, pescadores y lancheros. Ya más tarde se colmó de cerveceros, matarifes, panaderos y portuarios. Lindo barrio al que el progreso puso luces y con ello la bohemia y la lujuria. La mixtura del placer con tarifado y el obrero ocupando a su mujer. Barrio eterno que albergaste en tu seno verdaderos tesoros añorados, como un tango de fantasmas olvidados, surgen bravos estos hitos inmortales. Matadero, hospital de los ingleses, CCU, el gasómetro ignorado, sindicato ferroviarios y corrales, y un asilo de ancianos sobrevive. ¿Qué decir de sus canchas de rayuela, de los bares y garitos clandestinos, de burdeles elegantes conventillos que llenaron de fama sus dominios? No podría dejar en el recuento esos nombres que galopan en mi mente: Careleón, Negro Carter, Los Vergara, Corazón de Bandido, Negro Nylon, el Guatón Barú, el Chico Mario, Cara de Auto, Pericote y los Melenas, mezcla rara de guapos y cafiolos, confundidos con los viejos futbolistas. Sé que no hago justicia en el nombrarlos,
pero están en mi memoria para siempre. Hablarles de mi barrio ya es materia de tertulias venideras y es promesa.